programa de las provincias también existen. Un programa especial 48 horas antes que el país decida qué quiere para los próximos 4 años, o 16 o 8, de acuerdo con lo que el electorado decida en su momento. No vamos a repetir posiciones políticas porque estamos en veda, pero sí esta veda electoral nos permite hacer algunas referencias que no indican un voto a favor o un voto en contra de cualquiera de los dos ciudadanos. Lo que sí esperamos que esta elección se desarrolle con tranquilidad, se desarrolle democráticamente, quiere decir que no hayan incidentes, que la gente pueda elegir libremente sus boletas en el cuarto oscuro y que vaya a votar. El voto en blanco es negativo para todos, principalmente para el país. Hay que decir, estoy con Juan, con Pedro, con Diego, con lo que sea. En este momento que hay que optar entre 2 candidatos a presidente de la República para los 4 años. Bien, desarrollaremos nuestro programa con la presencia de la diputada nacional Ingrid Jeter y también fundamentalmente quiero destacar la presencia del ingeniero Benicio Simula del Chaco, que fue ministro de Obras Públicas vinculado con el segundo puente. Y terminamos esta edición especial con el doctor Aníbal Tosetti hablando de la educación, que puede ser por gestión pública o por gestión privada, y que le preguntamos por qué la gente opta por una gestión privada que le cuesta, porque hay que pagarla. Esperamos que les guste nuestro programa y en la próxima edición haremos un análisis de los resultados de la elección del domingo. Será hasta entonces. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llená el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Estamos con la diputada nacional Ingrid Jeter. La diputada representa en el Parlamento Nacional a la provincia de Corrientes. Bienvenida, Ingrid, a nuestro programa. Una primera pregunta. ¿Tu mandato termina ahora? Sí, así es. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, doctor. Sí, termina el 10 de diciembre del 2000, ahora, en este año. Bien. ¿Cómo viste estos 4 años? Fueron 4 años de diputada nacional. ¿Cómo viste el desarrollo de la actividad del Parlamento? La verdad, con bastante frustración, porque yo creo que el Congreso tiene que estar a un nivel mayor. Por un lado, se dieron circunstancias muy especiales porque tuvimos casi 2 años de pandemia. Bueno, esto hizo que la mitad prácticamente del mandato fuera bastante disminuido porque, bueno, trabajamos virtualmente. Al principio el Congreso estaba muy atrasado desde el punto de vista de la tecnología, de la digitalización, hasta que se puso en órbita, digamos, y empezamos a trabajar digitalmente, pasó un pequeño tiempo. Imagínense que cuando yo ingresé al Congreso, porque yo ingresé en diciembre y recién en marzo vino la pandemia, a mí me sorprendió tremendamente que los expedientes o los proyectos los tuviéramos que presentar en papel y que no hubiera firma digital. Porque yo venía de la gestión de Vialidad Nacional, donde en la gestión de Mauricio Macri nosotros digitalizamos todo. El GDE es la gestión de expediente electrónico y es un sistema que lo llevamos a cabo nosotros, que si no la hubiéramos puesto en marcha, el gobierno de Alberto Fernández hubiera hecho agua en todo sentido durante la pandemia, porque fue eso lo que le permitió que el Estado pudiera seguir funcionando, porque había todo un sistema que se había desarrollado en los 4 años de Macri en forma digital. Lo que ellos hicieron, y eso también lo quiero destacar negativamente, es que por medio de un decreto hicieron una excepción al uso del GDE. ¿Por qué? Porque el GDE, la gestión de expediente electrónico, lo que hace, más allá de facilitar, de abaratar, de hacer más sencilla la participación del ciudadano, que todo lo puede hacer desde su casa y demás, es también asegurar transparencia. Porque usted, un expediente electrónico, no le puede después agregar una hoja, arrancar una página, hacerla de nuevo, porque eso queda en la máquina y no es inviolable. Entonces Alberto Fernández lo que hizo fue
un decreto, incluso ridículo, porque con el argumento de la pandemia permitía que algunos expedientes se hicieran en forma manual. Lo cual permitía agregar o sacar papeles. Por supuesto, permite, para que la gente lo entienda, truchar, digamos, pero es falsificar o cambiar algún papel cuando no les convenía. Eso el expediente electrónico no lo permite. Ojalá que en el próximo gobierno se retome el uso y la obligatoriedad de usar el GDE. Eso, bueno, por un lado. Y por otro lado, hablando de la actividad legislativa, me parece que lo que falta en el Congreso es, por ejemplo, hay muchísima gente, cuando uno lee el gasto que tiene el Congreso, no es que cada legislador tenga miles de asesores, cada legislador tiene 4 asesores, pero hay muchísima gente que tiene otras funciones que lamentablemente no las cumple efectivamente, quizás por una falta de gestión, porque hay personas muy capaces, pero uno ve que mucha gente está de balde, que no va, que no asiste, y un diputado tiene que empezar a descubrir cada nicho, y se le va, digamos, 1 año, 2 años, hasta que encuentra dónde es el nicho para, no sé, interiorizarse sobre tal o cual tema, porque hay especialistas de todos los temas, hay oficinas que ayudan en las relaciones internacionales, hay oficinas científicas en el Congreso. Yo, porque soy una persona curiosa, proactiva, digamos, fui descubriendo cada una de las cosas, cada uno de los nichos, entrevistándome con personas, hicimos eventos culturales, formamos grupos de parlamentarios de amistad con otros países, pero todo eso, si uno no lo hace por motus propio, no hay alguien o no está previsto que, por ejemplo, un diputado que llega debería tener por lo menos 2 semanas o 3 de una capacitación integral de todo lo que ofrece el Congreso para que su gestión sea mucho más efectiva, digamos, ¿no? Bueno, esa es una falencia que yo veo que tiene que funcionar mucho mejor. Después, desde el punto de vista, desde mantener el edificio público en condiciones. Yo me acuerdo la oficina, por ejemplo, que a mí me dieron, estaba destruida, la tuve que ir y arreglar yo, digamos, un poco, que no me cuesta hacer eso, pero después el Congreso tiene la oficina que cambia los muebles, la oficina que riega las plantas, la oficina, bueno, todos nichos aparte, una burocracia infernal que además yo he visto en estos 4 años, por ejemplo, que se cambiaron en muchas oficinas o recintos donde trabajamos en comisión, se cambiaron íntegramente los muebles que para mí estaban en perfectas condiciones y se cambiaron por muebles nuevos, cuando yo decía en un país con las condiciones pobres en las que estamos, se debió mantener lo que había. Es ese tipo de gestión que yo critico mucho siempre en la Argentina, de no mantener lo que hay, custodiar lo que hay, mantenerlo bien y no sacar todo, comprar cosas nuevas y siempre detrás un gran negociado. Eso es lo que me parece que lo veo siempre en muchos lugares y lo vi nuevamente en el Congreso. Es lo que le tengo que decir. Después, por supuesto, lo que decía Benicio es cierto con respecto a los proyectos. Yo creo que tiene que haber una obligatoriedad de que se traten los proyectos, no solo los que envía el Ejecutivo, también los que presenta un diputado. No puede ser que los proyectos que uno presenta, si cae en una comisión con un presidente de otro partido y no lo quiere tratar, no lo tratan los 4 años. Eso me parece que es absolutamente inaceptable. Se deben tratar los proyectos y votar por sí o por no, pero se deberían tratar todos los proyectos. Hay comisiones que incluso no se han reunido nunca por decisión del presidente. El presidente de cada comisión tiene un poder supremo que para mí no se condice con el movimiento real, digamos. Yo creo que el Congreso ideal debería ser que todos los miércoles haya sesión ordinaria. Fíjese que en estos 4 años yo no tuve nunca sesión ordinaria, nunca. Siempre fueron sesiones especiales convocadas por un bloque y en un día cualquiera, en un martes, en un jueves, en un lunes, a cualquier horario. Entonces debería haber todos los miércoles, cumplirse el reglamento, ¿no? Perdón, Ingrid,
¿Durante tu mandato no hubo sesiones ordinarias? No, nunca, o sea, se convoca la sesión ordinaria, ¿no? Se inaugura las sesiones ordinarias a partir del 1 de marzo, pero después no existió ese cumplimiento del reglamento de tener sesión, por ejemplo, todos los miércoles, como dice el reglamento, o como debemos fijar nosotros, que de hecho se hace, pero después no se cumple. Lo único que tuvimos fueron siempre sesiones especiales. Para un tema determinado. Para temas que se ponían de acuerdo, pero la mayoría de las veces hubo contadas veces en que todos los bloques se pusieron de acuerdo. Casi siempre las sesiones especiales eran convocadas por el oficialismo, y esas sesiones especiales, ¿qué significan? Si consigue quórum, se hace, si no, cae. O sesiones como por ejemplo la de boleta única que convocamos nosotros, logramos quórum, se hizo. Así, fue siempre un juego, bueno, también un congreso bastante dividido, digamos, como el país en la mitad, ¿no? Y la mitad nuestra, la mitad del oficialismo, y un grupito de bloques más pequeños que a veces jugaron con nosotros, a veces jugaron con el oficialismo. Pero no hubo sesiones ordinarias, no hubo el trabajo cotidiano al que uno o el que el ciudadano debe pensar, y que por supuesto uno cuando se candidatea como diputado lo asume. Yo he trabajado y he ido prácticamente toda la semana a Buenos Aires, pero porque quise, no porque haya esa obligación. Hay diputados que, no sé, habrán ido 10 veces a Buenos Aires cuando había sesión. Ese tema de tratar de sacar adelante un proyecto lo sufrí yo. Yo fui diputado provincial y durante mi mandato presenté el proyecto para la construcción de una nueva cárcel. Antes teníamos la cárcel en la avenida 3 de Abril. Presenté, se trató, pasó comisión y costó años que pudiera sacar prácticamente, tuve 2 mandatos para poder conseguir que se aprobara algo tan fundamental como construir una cárcel. Incluso algunos colegas me decían, pero mirá, Horacio, hay otras cosas más importantes que construir una cárcel. Yo decía, no, también si queremos que el criminal o el que comete un delito vuelva a ser útil para la sociedad, hay que tratar de mejorarlo y de educarlo en ese sentido. Bueno, finalmente debo reconocer que fue este gobierno de Valdés el que construyó la cárcel nueva. Ese es un proyecto que yo presenté y que se sancionó en ley, que es ley de la provincia. Si lo tuvo en cuenta o no Valdés. Y que fue motivado en realidad y fue muy apoyado por el gobierno de Mauricio Macri desde lo nacional también. Que después, por supuesto, con el cambio de gobierno, la provincia se tuvo que hacer gran parte casi de todo el costo. Pero en su momento fue cuando se inició la obra, fue apoyado por el gobierno nacional, porque el gobierno nacional apoyaba la política en general de Corrientes de, digamos, revalorizar todos los hermosos edificios que tenemos en la costa del río, ¿no? Darle otra impronta. Era inaudito que una cárcel esté en el lugar más lindo quizás que tiene la ciudad de Corrientes. Sí, no solamente eso, sino que era prácticamente el castigo era vivir, estar en la cárcel por las condiciones en que estaba el edificio. Y hoy en día hay, digamos, un edificio que podemos decir que permite la readaptación. Ingrid, tenemos el domingo, es decir, 48 horas, elecciones nacionales que son fundamentales para el país. Por razones de veto no voy ni vamos a manifestarnos a favor de uno u otro candidato, pero nuestro desarrollo durante todo este tiempo que estamos indica en qué posición estamos. No es necesario que digamos en este momento lo mismo en el caso tuyo. Sí, vamos a hacer un análisis del porcentaje de electores, cómo está distribuido en el país. Y acá vamos a hacer una airada defensa del federalismo. Porque si tenemos en cuenta que, de acuerdo a la información que tenemos,
hay 35.394.425 electores. Esos son los que están en condiciones de votar. ¿Cuántos votas? Un 70, un 80, un 60, varía. Y de acá es donde viene el reclamo sobre el federalismo. La provincia de Buenos Aires tiene el 37% de los votantes, es decir, 13.110.000 votantes. Es decir, que lo que pasa en provincia de Buenos Aires prácticamente es casi decisorio o debe compensarse con aquellas otras jurisdicciones que tienen más de 1 millón de votos, digamos, como elemento fundamental. Todos valen, aquellas provincias que tienen 200.000 o 300.000, también son importantes y deben tener voz en el Congreso, voz en el gobierno que se presenta. Por ejemplo, tenemos la capital federal, tiene 2.533.000, solo el 7%, comparado con el 37% de la provincia de Buenos Aires. Y le sigue en ese escalón en la provincia de Córdoba, con 3.065.000, es decir, el 8,66%. Traigo esto a colación porque, por ejemplo, la provincia de Córdoba ha tomado una posición definida desde su gobernador y demás a favor de posición en estas elecciones, pero representa el 8% del electorado. Es realmente una desproporción la que estamos viviendo. Después tenemos Entre Ríos con 1.143.000, Mendoza, otra importante, con 1.492.000, y de ahí pasamos a Salta con 1.090.000, Santa Fe con 2.818.000, Tucumán con 1.300.000. Los demás no alcanzan al millón. Entonces vemos que hay una distribución de la población, porque hubo políticas centralistas, en mi criterio, Ingrid, que es justo el tuyo, unas políticas centralistas de concentrar todo cerca del poder central, al punto que el gobernador de Córdoba, en una de sus manifestaciones, hace una relación, que el dicho que Dios está en todas partes, pero atiende en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, y él manifiesta que Dios esté en todas partes y que atienda también en todas partes dentro, siguiendo ese dicho que es ficticio, por supuesto. ¿Cómo ves este tema del federalismo que tenemos? ¿Se está cumpliendo realmente la disposición constitucional de que somos una república federal? No, desde ya que no. Para mí, la Argentina no actúa como un gobierno o como un país federal. Por un lado, tenemos la consecuencia, yo soy bastante negativa sobre el famoso Pacto de Olivos, donde se se terminó con el colegio electoral. Eso creo que le dio demasiada fuerza a la provincia de Buenos Aires electoralmente. Después creo que también ha habido mucha ineficiencia de muchos gobiernos provinciales que no han desarrollado lo suficiente sus provincias y han hecho desarrollada desde el punto de vista de instalación de industria, fuentes genuinas privadas de trabajo, que ha hecho que muchísima gente busque solución laboral en Buenos Aires y se haya radicado en el conurbano. Pero también creo que eso, más allá, digamos, ahí hay dos causas. Una, malas gestiones de distintos gobernadores de provincia, y por otro lado, yo le he hecho bastante, digamos, no la culpa, sino creo que la causa es un poco esto de los famosos convenios colectivos de trabajo. Por ejemplo, si usted va a hacer una inversión importante y va a poner una fábrica de tornillos, vamos a suponer, con el convenio colectivo de trabajo usted tiene que pagar exactamente igual al obrero que contrata en Campana o si le instala en Jujuy. Tiene que pagar lo mismo a la ciudad, a la gente, tiene que darle exactamente el mismo salario y demás por el famoso convenio colectivo de trabajo. Ahora, un obrero de Campana seguramente requiere un sueldo superior porque en realidad
tiene que viajar a lo mejor 2 horas. O sea, yo lo que quiero decir es que quizás si se instala en Jujuy tendría una ventaja comparativa en términos de salarios, porque quizás, o digo Corrientes o digo Jujuy, porque la gente que vive ahí podría ir caminando a trabajar, podría vivir muy cerquita, podría tener una vida más barata. Bueno, pero la empresa sí tiene que pagar lo mismo, pero en Buenos Aires tiene por un lado energía barata porque está subsidiada, por otro lado tiene un bajísimo costo de transporte si le tuviera que exportar, por ejemplo, porque el transporte en la Argentina es carísimo por el monopolio de los camioneros, por la destrucción de los trenes, por la no existencia de las vías navegables. Entonces, todo eso hace que, obviamente, el que va a invertir, ¿dónde pone la fábrica? Pone en Campana. Sí. Entonces, hay muchas razones. Por un lado, la falta de infraestructura, que se han destruido los trenes, como dije, no se han modernizado la legislación laboral en las vías navegables, eso hace que nuestros ríos lo ocupen solo los paraguayos y no los argentinos. La energía eléctrica, yo me acuerdo la primer medida que se discutió cuando yo asumí como diputada, fue un paquete de emergencia, entre comillas, que incluía la paralización, estabilización, no sé cómo es, digamos que se paralizaba el aumento de la cuota de luz para EDENorte y EDESUR. Yo me acuerdo que toda mi alocución fue en base a eso, que me parecía increíble que en un congreso donde estábamos diputados de todo el país estuviéramos votando una ley que decía que no se iba a aumentar la boleta de luz de EDENorte y EDESUR que prestaba servicio en Buenos Aires y en el conurbano. Era como que el país estaba gobernando para ese grupo de gente. Bueno, ese es el país que hoy tenemos. Yo creo que no es un país federal y ese país federal lo tenemos que cambiar, mejorando la infraestructura, haciendo mejor gestión desde los gobiernos, no viviendo solo de la coparticipación, no siendo dependientes de la coparticipación, generando también ingresos propios, digamos, desarrollando buena infraestructura, buena energía eléctrica, buenas rutas, todo también dentro de las provincias, ¿no? Y por supuesto terminando con ese famoso convenio colectivo de trabajo, dando mucho más libertad de contrato, y esto es modernizar la legislación laboral. Sí, el gobernador de Córdoba, en una presentación que hizo hace unos días ya, hacía una comparación del costo del boleto de transporte urbano. Decía que a igual distancia en la provincia de Córdoba se paga por el boleto 500 pesos y a igual distancia en la provincia de Buenos Aires, desde Tigre, por ejemplo, a la capital federal, 37 pesos. ¿Por qué? Porque ese es el que presta el servicio en la provincia de Buenos Aires, recibe un subsidio mayor en relación al que recibe en la provincia de Córdoba y demás. Has hecho referencia a una cuestión fundamental, al desarrollo de las industrias alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Yo tengo el orgullo, y lo repito, y alguno dirá que es, digamos, pedantismo, pero no. Resalto que Corrientes, en una licitación internacional para la construcción de perforadoras de petróleo en el mundo, Astilleros Corrientes, fundado por mi padre y acompañado por los que eran sus hijos, obtuvo para Astilleros Corrientes en una licitación internacional en Inglaterra para la construcción de 2 perforadoras de petróleo que dieron trabajo a más de 1.500 obreros en Corrientes. Lamentablemente, de esos 1.500, 1.000 no eran de Corrientes, sino que por la falta de especialización. Pero que cuando hay ganas de competir y cuando hay necesidad de construir buques. Mi padre hizo una empresa de navegación, yo creé y presidí el Comité Federal de la Hidrovía con sede en Formosa y representación de las provincias del litoral. Terminó mi mandato y ¡pum! Terminó el Comité Federal de la Hidrovía y tenemos hoy, hace unos días acá, hubo una reunión digamos, vinculada con la hidrovía, con representantes, todo antes de las elecciones, por supuesto. Ahora, ni siquiera había
lanchas suficientes de prefectura para poder trasladar a los miembros de la comisión. Hubo que recurrir a embarcaciones privadas y hasta por ahí. Es decir, que tenemos que replantear el otro o el más allá, que ya lo veremos tal vez, todo nuestro sistema federal, porque años antes o siglos anteriores, el litoral era el lugar de desarrollo de la Argentina, lo que era la República Argentina. Y el resto del país acompañaba. Ahora es al revés. El desarrollo económico industrial está concentrado acá, en estos 13 millones de habitantes, el 37% de los votos. Todo concentrado ahí para poder definir gobiernos. Y lo demás, aunque el 50% de las provincias se pongan de acuerdo, no alcanzan a sumar ese 37%. Porque ahí los gobiernos nacionales se han preocupado más por este caudal electoral, dando ventajas a la radicación de empresas, de astilleros. No había astilleros en el país en condiciones de poder presentarse en esas, en esas licitaciones, y sí lo obtuvo la provincia de Corrientes con Astilleros Corrientes. Bien, estimada diputada nacional Ingrid Jeter, esperemos que este domingo y que gane el más mejor, como se dice vulgarmente. ¿Cómo no? Bien, que gane el que haga bien algo en la Argentina, ¿no? Y así es. Que realmente empecemos quizás, como en algunos países se vivieron los milagros, el milagro irlandés, el milagro australiano, siempre sueño con que poder ver el milagro argentino. Así es. Bien, muchas gracias. Gracias a usted. Y seguimos. Municipalidad de Corrientes. Estamos una vez más con el ingeniero Benicio Simula, de actuación en el Chaco. Ha sido ministro, ha sido asesor. Es una persona destacada para poder analizar el tema del segundo puente Corrientes-Chaco. Se ha hecho muchas especulaciones sobre este tema de Corrientes-Chaco, del puente. Incluso tenemos, si ponemos a consideración una vez más de ustedes, que en oportunidad de que el actual gobernador del Chaco era jefe de gabinete de ministros del gobierno de la nación, se firmó un acuerdo vinculado, y lo tenemos en imagen, un acuerdo entre el gobernador de Corrientes, que en ese momento era Ricardo Colombi, el vicegobernador del Chaco, a cargo del Poder Ejecutivo, porque el gobernador estaba de jefe de gabinete de ministros, y también el director de Vialidad, es decir, 4 firmas de un documento donde se hablaba de pocos meses para poner en funcionamiento el tema del segundo puente, pero que tiene una particularidad que hemos logrado o nos han hecho llegar hace mucho tiempo ya, porque de esto hace varios años, que el convenio ese que se celebró y que se firmó no tiene fecha. ¿Hasta qué punto llega la irresponsabilidad de los que estaban sentados ahí, que firman un acuerdo, cualquiera sea, para declarar feriado el día 15 o el 22, o para hacer el segundo puente, y no le ponen fecha a lo que firman? ¿Qué valor tiene ese documento? Ninguno, porque no tiene firma. Y ahora empezó a moverse, digamos, sospechosamente a días de las elecciones, empezó a moverse otra vez el tema del segundo puente, y se habla de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo de millones de dólares como destinados al puente. Pero el tema no es tan así, y vamos a pedirle, tenemos a la vista una publicación del Banco Interamericano de hace 48 horas que habla del programa de mejora de la conectividad Chaco-Corrientes, nuevo puente sobre el río Paraná. Y vamos a escucharlo a nuestro invitado, que nos honra, al ingeniero Benicio Simula. Bienvenido, Benicio, una vez más a este programa. Gracias por invitarme, muchas gracias. Bien. ¿Cómo ves la situación ahora que salió esta publicación
del Banco Interamericano de Desarrollo, y también el Chaco hace una convocatoria a analizar la cuestión ambiental. Y hay una cuestión que es lo único que voy a señalar y después lo escuchamos al ingeniero, que dice que la cuestión ambiental en la conexión Chaco-Corrientes, la cuestión ambiental desde la ruta 11 al río y también en la ciudad de Resistencia como consecuencia del segundo puente. Ahora, se aclara bien en esto que publica el BID, que el puente no va a pasar por la ciudad de Resistencia. Los accesos de este previsto segundo puente no tocan Resistencia. Entonces, ¿por qué el Chaco llama a analizar la influencia en el ambiente en la ciudad de Resistencia de este segundo puente si no pasa por el puente? ¿Por ahí? ¿O pasa por ahí el puente? Sí, el puente, para que nos ubiquemos, va a estar emplazado aproximadamente a 8 kilómetros al sur del actual puente. Para el caso de Corrientes va a estar el acceso emplazado al sur del barrio Santa Catalina, digamos que sería límite sur de la ciudad. Y para que nos ubiquemos, ese acceso estaría ubicado entre el control policial yendo hacia el Riachuelo y el puente del Riachuelo. Y lo mismo pasa con la ciudad de Resistencia, va a ser, digamos, el límite sur de la ciudad. La idea es que precisamente se limite ahí el crecimiento de Resistencia por cuestiones vinculadas a hacer una planicie inundable. En lo que usted ha mencionado respecto al préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, yo reitero lo que señalé en la última emisión que estuve con usted, que esto es un preacuerdo inicial, todavía falta un largo camino por recorrer. El BID va a mirar todo, entre ellos el presupuesto, a ver si no hay algunos dólares más ahí de lo que corresponde. Por empezar, va a analizar la cuestión técnica, si es la más adecuada, y obviamente va a analizar la cuestión ambiental. Dicho esto, una vez que analiza toda esta cuestión, hay que adecuar el pliego de bases y condiciones a lo que establece el BID, porque cada organismo internacional que otorga un crédito tiene su propio paquete de exigencia. No es igual el Banco Mundial, que el BID, que el Fonplata, o entre otros organismos multilaterales. O sea que hay que adecuar ese pliego. Y ahí recién habría que hacer la audiencia pública, cuando eso esté establecido. Por lo tanto, lo del Chaco tiene un tufillo muy político. La verdad que me parece además una altísima desconsideración, porque si estamos hablando de un puente Chaco-Corriente, esa audiencia pública debiera ser encarada por ambas provincias. Por eso digo que la mecánica va a cambiar a partir del 10 de diciembre. La relación entre el gobernador de Corrientes y el que va a asumir en el Chaco el arquitecto Esdero es muy buena. Yo espero que se pueda restablecer la JUDIPRO, que es la Junta de Dirección de Proyectos que se creó hace más de 20 años atrás para precisamente encarar este proyecto. Y creo que si las dos provincias trabajan en forma conjunta, vamos a tener una dinámica diferente a la que tenemos hoy, porque la verdad que el gobernador del Chaco se movió como que Corrientes no existiera. Nunca invitó a los funcionarios de Corrientes. Yo ya mencioné que en su momento, inclusive en la primer gestión de Capitanich, el ministro de Obras Públicas del Chaco de ese momento, Judí, ni le atendía el teléfono al ministro de Obras Públicas de Corrientes, que era el doctor Farcioni, por todos conocido, y esto obviamente hizo que se atrasara muchísimo la construcción de esta obra. Yo insisto, si hubiesen trabajado en forma conjunta como corresponde a ambas provincias, y me parece que hoy el puente estaría en otra etapa y no todavía en un proceso de consideración como bien lo establece el Banco Interamericano de Desarrollo. Bien, veamos qué dice el Banco Interamericano de Desarrollo en este anuncio que vinculado con programa de mejora de la conectividad Chaco-Corrientes, como señala el ingeniero, es de ambas provincias, no es un tema únicamente del Chaco o dirigida al electorado del Chaco. Este llamado a la precalificación se emite ad referendum
de la aprobación y firma del contrato de préstamo entre el prestatario, o sea, el gobierno nacional o los gobiernos provinciales conjuntos, y el Banco Interamericano de Desarrollo. Quiere decir que hasta el día de hoy, porque esta publicación del diario Litoral es de hace 48 horas, hace 2 días, no hay nada firmado hasta el momento. Los préstamos internacionales tienen que ser suscriptos por el ministro de Economía de la Nación. Y eso no está todavía cerrado. Entonces, insisto, acá es armar un humo, una expectativa que no es tal. Que yo creo que se va a hacer la obra, pero no que mañana vamos a empezar. Acá hay que cumplir varias etapas. Entre ellos, establecer la garantía del repago. O sea, estos bancos, una vez que otorgan el crédito para obra de esta característica, no hay revisión después revisión de las condiciones de pago. O sea, si van a poner X cantidad de plata, tiene que quedar perfectamente establecido cómo se va a devolver ese recurso. Es más, yo quiero advertir una cosa. Lamentablemente no tenemos este precontrato suscrito entre la Nación y el Banco Interamericano de Desarrollo. A mí me manifestó un pajarito, que no es el pajarito de Maduro, sí, que habría 100 millones de dólares que tendrían que poner las provincias del Chaco y Corrientes. O sea que avanzaron sin siquiera decir a la provincia de Corrientes, mire, usted tiene que poner X cantidad de dinero, ¿me entiende? Entonces, esto no se puede llevar a cabo de esta forma. Por eso digo que lo que hace el gobierno del Chaco, conjuntamente con la Nación, es realmente manejarse de forma que yo pocas veces he visto. Realmente pocas veces he visto, y en ninguno de los gobiernos anteriores ha existido esto. Con Tato Romero Feri, con Ricardo Colombi, con el hermano de Colombi, con todos las relaciones han sido excelentes. O sea, ambos ministros trabajaron en forma conjunta. Cuando sube Capitanía en el Chaco, corta directamente las relaciones con Corrientes. ¿Cuántas veces se reunió el gobernador de Corrientes con el del Chaco? No tengo mucho. Nunca. Le importó 3 pepinos, perdóneme la expresión, pero digamos cómo son las cosas. Y así no se manejan. O sea, se saca foto en el Psicosur, las reuniones regionales, todo para la foto en la primer plana de los medios de prensa. Pero realmente estamos a 25 kilómetros de distancia, 2 capitales, 2 gobiernos, y no nos reunimos a trabajar en este tema. Cuando yo fui ministro de Obras Públicas del Chaco, no sé cuántas veces he pasado yo a Corrientes a reunirme con el entonces ministro Silva, y Silva pasó muchas veces al Chaco, y la verdad que trabajábamos en forma conjunta. Lo mismo pasó con Falcioni, que intentó llevar a cabo esto, o sea, tuvo la mejor predisposición y no lo pudo llevar a cabo. Entonces, yo tengo enormes expectativas favorables para la etapa que empieza el 10 de diciembre, de un trabajo en conjunto que yo creo que esto va a permitir que se aceleren los tiempos para la construcción del segundo puente. Pero usted bien lo manifiesta, estamos en pañales. ¿Se dio un paso? Sí, se dio un paso. O sea, ya hay un preacuerdo con el BID, pero todavía falta un montón para llegar a que se licite y se adjudique la obra. Sigo con esta publicación oficial del BID, que dice lo siguiente: se propone utilizar parte de los fondos de ese préstamo, y además arriba dice que el prestatario, o sea, la Nación, ha solicitado al Banco Interamericano un préstamo para financiar el costo de la construcción de un nuevo puente sobre el río Paraná en las provincias de Chaco y Corrientes, y se propone utilizar parte de los fondos de ese préstamo para efectuar los pagos estipulados en el contrato. Es decir, que lo que se está pidiendo al Banco Interamericano de Desarrollo no es el 100% destinado al segundo puente. Así, la mitad. Es una parte, dice bien claro, una parte destinada a ese proyecto. Es decir, en cifras imaginarias, se pide 600 millones, 500 para el segundo puente, o 400 o 300. Ahora, sigo, si me permitís, Benicio. Se dice más adelante,
se hace un programa, se propone preclasificar contratistas para que presenten sus antecedentes. Y se destaca que el puente la conexión debe evitar la circulación del tránsito de media y larga distancia a través de los núcleos urbanos. Condición del BID, entonces, y no es más que una medida, digamos, política, la de Capitanich, de incluir el estudio ambiental sobre la ciudad de resistencia que va a provocar el puente. Si el puente no va a pasar, el tráfico no va a pasar por ahí, el puente, nadie va a venir otra vez con las cargas, camiones de carga, a pasar por nuestra ciudad y por resistencia. Sí, una aclaración, la legislación tanto del Chaco como Corrientes obliga a llevar a cabo estos tipos de audiencia. Sí. Lo que pasa es que todavía no está concretado, no está la traza, está el proyecto, pero falta definir algunos otros aspectos, y cuando esté definido, creo que recién en ese momento habría que llamar a audiencia pública. Sí, acá dice, después hablamos de fecha, la presentación para la precalificación es el 29 de febrero de 2024 y según lo previsto, el llamado a la licitación se emitirán en abril de 2024. Es decir, que en el 2024 recién se pondría en marcha el proceso licitatorio después de clasificadas las empresas que podrán participar, que tienen antecedentes suficientes. Y de ahí tendremos, ¿cuánto? ¿5 o 6 años, Benicio? Y depende cómo estén las condiciones del río en la etapa previa de fundación, pero hay que calcular entre 4 o 5 años, ¿sí? Aproximadamente. La verdad que hemos perdido esta bajante de estos 2 años anteriores, hubiese sido otro el panorama. Si la corriente del Niño dura lo que se supone que puede durar, vamos a tener que estar empezándose la obra con el río Alto. Durante el gobierno de Corrientes de Tato Romero Félix y el gobierno del Chaco consiguió la ley ratificatoria de acuerdos que se habían celebrado precisamente para este y otras obras. Lo que no se pudo conseguir es que Corrientes pueda sancionar una ley en ese sentido. En el Chaco rige por la Constitución una disposición que un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, pasado un tiempo no es tratado, de hecho queda sancionado, y eso ocurrió en el Chaco. Acá no tenemos esa ley, esa disposición, y las cosas quedaron en el tintero, y así estamos hasta el día de hoy. Eso debiera ser en todas las provincias a nivel nacional. Sí. Para que los legisladores no chicaneen. O sea, si el Ejecutivo manda un proyecto de ley, trátenlo, por sí o por no, pero no pueden tener cajoneado. ¿Cuántas leyes existen a nivel nacional que el Congreso no los trata? ¿Por qué? Porque el que maneja en la Cámara cierto sector recibe la instrucción o no tiene gana, y por ejemplo la ley de alquileres. 2 años estuvo sin ser tratada. O sea, si alguien manda el Ejecutivo un proyecto de ley, después de un tiempo tiene que quedar automáticamente sancionada. Yo en eso entiendo. O sea, vamos a suponer que el presidente de la Nación, el que asuma, ¿no es cierto?, manda un proyecto de ley que necesita. Yo no creo que mande por mandar nomás. Debe entender que él lo necesita. Y no puede ser que el Congreso lo cajonee. Si ustedes no están de acuerdo, trátenlo y voten en contra, y el Poder Ejecutivo sabrá qué hacer, pero no puede estar ahí en stand-by. Esa es mi posición, a lo mejor otros no estarán de acuerdo con esta posición, ¿no? Bien, sin duda que quiero dejar aclarado, tanto el ingeniero Benicio Simula como todos los que han intervenido en este proceso. Yo también formé parte de una delegación a Washington del Banco Interamericano de Desarrollo para obtener fondos en años atrás, y tuvimos resultado negativo. Todos estamos contestes en que el puente es absolutamente necesario,
y vamos a hacer todo lo posible para que se concrete lo antes posible. Nuestras referencias y nuestras críticas es para ordenar el proceso, para no ilusionar a la gente con un proyecto como que el puente ya va a estar pasado mañana o que va a estar dentro de un año o dos. Ni siquiera está firmado aún el contrato del préstamo. Todos son preanuncios en una fecha que todos estamos viendo. En 48 horas sabremos qué pasa o qué va a pasar en el país. Bien, Benicio, muchas gracias por haber venido desde Resistencia a nuestro programa, y seguiremos de cerca este tema, como también el tema de un puente Goya Reconquista, que hay todo, yo tengo documentación, que hay estudios hechos sobre la importancia que tiene este puente como una conexión Atlántico-Pacífico directo. Todas son obras que hacen al desarrollo de la provincia en general y también a ciudades en particular. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Muy bien, seguimos con nuestro programa. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagas menos. Llena el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Estamos con el doctor Aníbal Tosetti, abogado. También él tiene un instituto de enseñanza privada. Entendemos que el instituto de enseñanza privada que tiene el doctor Tosetti abarca todos los temas desde la primaria y secundaria. Queríamos saber, Aníbal, buen día. Buen día. Queríamos saber cómo está ordenado tú, qué ciclos se cumplen y desde cuándo en tu escuela. Ajá. ¿Qué tal, Horacio? Un gusto estar aquí otra vez en tu programa. Bueno, voy a tratar de no ser, de no autoalabarme, en el sentido de no tirar rosas solamente para la escuela privada. Sí. Pero hay una razón muy sencilla, Horacio, que la gente lo sabe. La escuela privada ha crecido fundamentalmente por el bajón de la escuela pública. Es decir, la alternativa es la escuela privada. Si la escuela pública fuera de excelencia, yo creo que nosotros los privados, no digo que nos veríamos en apuro, pero no tendríamos tal vez la cantidad de alumnos que hoy tenemos. Sí. O sea, vienen a nosotros no por despecho, sino porque la alternativa es prácticamente nula, ¿no? En el sentido de que la educación pública ha bajado notoriamente a comparación de nuestra época, que era un orgullo ser uno egresado de una escuela pública. Y la escuela privada fue ganando espacio justamente en detrimento de la escuela privada, porque la escuela privada sigue en un tobogán, sigue en un pozo. Al contrario, no hay señales de que la situación mejore, ni siquiera podemos decir de que tocó fondo. Al contrario, todavía sigue decayendo por distintos motivos. El sistema propiamente dicho hace de que la escuela pública esté en caída. Por ejemplo, nos hemos enterado hace unos días, porque nosotros somos una escuela pública de gestión privada, hay que decir eso, todo dependemos del Ministerio de Educación y de la dirección, pero la gestión es privada, pero los lineamientos, las reglas, las normativas tenemos que respetar de lo que dice tal vez después podamos acomodar un poco, etcétera, pero tenemos que respetar. Y hace poco recibimos una circular donde dice que no va a haber más examen de diciembre. Aquel que no aprobó, que no tuvo el promedio mínimo suficiente, no va a rendir en diciembre, sino que va a tener una especie de clases de apoyo, facilitando más. Cada vez se facilita más, cada vez, como dice el común de la gente, se nivela para abajo. En vez de que las exigencias sean mayores, que haya más exámenes, las trimestrales, las bimestrales, incluso elevar un número más para poder aprobar. Antes era un determinado puntaje, cada vez se fue decayendo, cada vez se promedia, se busca la forma de evitar que el alumno apruebe, que no repita, evitar que el alumno no repita. Y por supuesto, eso es una medida estrictamente política, no porque el alumno se reciba, obtenga su título
secundario va a ser mejor alumno, ni siquiera, al contrario. Después se da cuenta porque no recibe trabajo de calidad, porque directamente no es ni siquiera tenido en cuenta cuando uno presenta un currículum y dice de que es egresado de la escuela pública, es directamente dejado a un lado comparativamente con otro chico que egresa de la escuela privada, donde sabe, aquel que va a entrevistar a aquel empresario que quiere tener empleados de calidad desde todo punto de vista, va a ir por el mejor. Y en este momento, digo en este momento porque mi deseo es que esto se revierta, es aquel egresado de la escuela de calidad. Y esto lo vemos en las pruebas PISA, en las distintas pruebas internacionales, donde los chicos tienen que rendir las materias básicas, matemática, lengua y alguna que otra más, donde los resultados son evidentemente abismales a favor de aquel chico que se educa en la escuela privada comparativamente con la pública, salvo honrosas excepciones que tenemos que reconocer. Por supuesto. Pero hoy día un chico de la escuela pública hay veces que no sabe interpretar ni siquiera el texto que lee y las operaciones básicas de matemáticas. Sí. ¿Desde qué edad se admiten las escuelas privadas, digamos, alumnos? Nosotros desde los 3 años, porque también tenemos el nivel inicial. El nivel inicial, digamos. Exacto, aunque la obligatoriedad recién es desde los 5 años, ¿no? O sea que hoy día la educación arranca a los 4 o 5 años, pero ya está comprobado que mientras más se sociabiliza el chico desde los 3 o 4 años, después eso le despierta al cerebro, le abre la cabeza como para que después tenga un rendimiento mayor. Sí, yo tengo un ejemplo de lo que es ya el caso de la universidad privada. El ministro de Economía de la Nación egresó de la Universidad de Belgrano después de casi 20 años de cursar la carrera de abogado. Es decir, ¿por qué fue a una universidad de gestión privada, como señalás, y no al pública? Supongo que para adquirir mejores conocimientos. Sin duda. Porque la privada, las escuelas privadas, ya sea desde jardín de infantes hasta la universidad, hay que pagar. También en la universidad estatal, ya en la época mía, le hablo de 1952, 53 y antes, se pagaba un cierto arancel por materia que se presentaba, pero era ínfimo y eran otras las exigencias. Yo recuerdo, Aníbal, que yo me recibí en la Universidad de La Plata, inicié mis estudios en Santa Fe, en el litoral. Estuve, para poder pasarme de una universidad a otra, porque mis padres cambiaron de residencia, tuve que aprobar 6 materias en la carrera de abogacía. Si no aprobaba las 6 materias, no podía pedir el pase. Es decir, que había una exigencia antes que hoy ya se ha licuado totalmente. Completamente. Entonces, en el primer año, en septiembre, entre septiembre y diciembre, aprobé 4 materias, no me dio para poder aprobar las 6. Aprobé recién las otras 2 materias en marzo, mientras con mis padres estaba de vacaciones en Mar del Plata, preparé las 2 materias que faltaban, completé las 6 y me pasé a La Plata. La Plata tenía un sistema de exámenes que no tenían otras universidades. Por ejemplo, había de marzo a diciembre, había mesas de distintas materias. Entonces, yo, digamos, aprovechando eso y sintiendo una responsabilidad de que había que estudiar y egresar y no quedarse 20 años para poder ser abogado, rendía una materia por mes prácticamente. Y así fue como a los 20 años terminé mi carrera, el 23 de diciembre. Ahora se cumplen 70 años que egresé de la universidad. Ahora, mi ejemplo vale y no vale para el tema, porque yo tenía la oportunidad de, en la escuela pública, en la universidad pública, tenía un nivel de enseñanza, los mejores profesores estaban ahí. Hoy en día, lamentablemente, por lo que acabas de señalar, hay un éxodo de la universidad pública a los de la gestión privada, siguiendo tus conceptos. Ahora, ¿vos creés que esto, porque hay en estos momentos algunas ideas de digamos, de limitarlas a las escuelas privadas y a las universidades privadas, ponerles algunas trabas para volcar ese alumnado hacia la universidad pública por razones de adoctrinamiento que se brinda
desde los establecimientos públicos, tanto nacionales como provinciales. ¿Vos pensás que vamos a tener que sufrir alguna limitación en eso según los resultados electorales? Mirá, estimo que no. Fíjate vos que el candidato opositor hace unos meses decía de que iba a privatizar de alguna manera la educación y la salud, y en el debate último dijo categóricamente que la educación y la salud, por lo menos la educación primaria y secundaria, iba a seguir como hasta ahora en forma gratuita y pública. Él manifestó una especie de compás de espera con respecto a la universidad, que el candidato oficialista lo aprovechó y lo acribilló en ese momento, ¿no? Pero fíjate vos, no es tan difícil, pero por supuesto hay que poner voluntad y hay que poner también el deseo político de que las cosas se hagan bien, por más de que eso en un principio restrinja la posibilidad de votación, porque todo cambio para bien, todo cambio, Horacio, vos sabés que sos un luchador de toda tu vida, provoca resistencia, provoca cierto, porque todos, en la Argentina nos acostumbramos a vivir en una zona de confort. Entonces todo cambio que signifique un esfuerzo mayor, en principio se lo resiste. Fíjate vos de que en tu época, también en la mía, había veces que estaba el turno de castigo en la universidad. El turno de castigo era aquel que salió mal en marzo, no podía rendir en abril, tenía que esperar. Entonces uno decía, la pucha, tengo que esforzarme para no salir mal, porque si no... se alarga la... Claro, y pequeñas, grandes cosas que se puede ir haciendo, ¿no? Como para decir, bueno, vos tenés derecho a esto, depende de tu promedio, depende de tu asistencia, depende de tu... Incluso hubo épocas que en algunas universidades públicas, y existen las privadas, salvo en el caso de... que lo hizo en 20 años, en algunas universidades privadas vos pagás un arancel si haces la carrera dentro de lo que establece el organigrama. Si te extendés a medida que pasa, cada año que pasa sin recibirte, tu arancel se va aumentando notablemente. O sea que decíamos el impuesto al huevo. Exacto. Es decir, aquel que era aplazado y rendía por segunda vez o por tercera o cuarta, tenía que pagar, incluso en la universidad pública, tenía que pagar un arancel determinado. Sintetizando nuestra posición, y que es acorde con la tuya, estamos por el mantenimiento de la enseñanza privada, tanto desde el jardín de infantes hasta la universidad. Eso no quiere decir que estamos en desmedro de la universidad de gestión pública. En absoluto. Hay que jerarquizar. Exacto. Hay que jerarquizar, hacer lo que dijo Sarmiento, que había que jerarquizar, empezar por la educación, y estamos hablando de hace 2 siglos, cuando Sarmiento era el maestro de América. Como maestro llegó a presidente de la Nación y hizo mucho por el desarrollo de la enseñanza, incluso el Colegio Nacional General San Martín se debe a la gestión de Sarmiento, en donde hemos sido seguramente todas las generaciones que pasamos por ahí. Yo he sido exalumno. Bien, además, para terminar, una cosita más nada más. Cómo no. No solamente hay que ajustar desde el punto de vista académico y pedagógico, ¿no? Sí. También desde el punto de vista disciplinario. Yo hace un par de años me entristeció tanto que hasta esa noche no pude dormir, cuando vi que en un noticiero de medianoche, una profesora del conurbano de Buenos Aires, un alumno venía de atrás y le ponía sobre la cabeza un profiláctico usado. Y los demás, el público se reía, los compañeros se reían, y ella esbozó una sonrisa de impotencia, agarró un papel para no agarrar con la mano el profiláctico, agarró y lo tiró. Y después le preguntaron los periodistas si hizo la denuncia a ese alumno. Dijo, no tiene sentido, al contrario, la que voy a perder soy yo. Por poner un ejemplo. Y termino con este ejemplo, que yo mismo lo pasé, y creo que te lo conté ya alguna vez en tu programa. Hace 4 o 5 años atrás pide hablar conmigo una señora en el mes de febrero, antes que se inicien las clases, una señora de aspecto muy humilde, una trabajadora, por decir así, y se presenta como empleada doméstica y me dice, mire, yo con mi sueldo no puedo pagar una escuela
privada, dice, porque además soy madre soltera de 2 hijos, uno de 14 años y otro de 12 años. En los últimos días de clase de la escuela donde ellos van hasta hoy quiero cambiarlo, en una escuela de acá de la ciudad de Corrientes, en la periferia, pasaron 2 hechos que hicieron de que haga el esfuerzo que tenga que hacer, pero traerla a una escuela privada a mis hijos. A mi hijo varón de 14 años le robaron la mochila en un recreo. O sea, dejó la mochila y cuando volvió desapareció la mochila, en una dejando en el salón. Y a mi hija de 12 años, una compañera tuvo un embarazo precoz, un embarazo no deseado, producto de una relación, etcétera, ¿no? Entonces, no quiero que mi hijo de 14 años caiga en la drogadicción, porque seguramente el que le robó la mochila habrá sido para robar, para comprar droga, ni tampoco quiero que mi hija de 12 años sea madre soltera como me pasó a mí. Yo tuve que sufrir las consecuencias. Entonces voy a trabajar el doble, dijo, pero le voy a pagar una escuela privada para que mi hijo no sea drogadicto ni mi hija sea madre demasiado joven. Eso es algo que hay que resaltar, porque la lucha contra la drogadicción empieza desde temprano, desde temprana edad, y lamentablemente nuestra zona del Alto Paraná, vecina con Paraguay, y también sobre el río Uruguay, vecina con Brasil, son zonas que se destacan por el contrabando de estupefacientes y la distribución. Muchas gracias, y estamos a disposición de todos aquellos que quieran referirse a la enseñanza pública, ya sea por gestión privada o por gestión pública. Cuanto más le enseñemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a educarse, a estudiar y a respetar la disciplina que le pueden impartir sus maestros y sus directores, acá estamos presentes para ayudarlos. Muchas gracias. Al contrario, Horacio, muchas gracias. Bien.